Bienvenidos a otro nuevo vivo, el vivo número 12 de este diario de la profe que tanto disfruto todos los viernes acá desde Argentina, 12 horas del mediodía, antes de almorzar. Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a abordar un tema que en general en mis épocas de directora me ocupaba muchísimo tiempo, ¿sí? Me preocupaba mucho también, ocupaba muchos pensamientos, reflexiones, por momentos también dudas, ¿no? de cómo manejarme y demás. En mi época de docente, también de nivel inicial, me generaba exactamente lo mismo. Ahora como profe también, ¿no? Es como que moviliza ahí todo lo que tiene que ver con lo emocional. En este vivo nos vamos a dedicar justamente a este tema, cómo nos atraviesa, ¿no? Porque se mezclan un montón de emociones, de vivencias. En general nos pasa que por estas neuronas espejo que tenemos ahí en acción, nos ponemos en el lugar del otro, y bueno, a veces cuesta, ¿no? Ser asertivos y a su vez tratar de no dañar, de no herir, ¿sí? Justamente de buscar las palabras apropiadas para que el otro nos escuche, ¿sí? Para que habilite esa charla y demás. Así que para mí, esto de la comunicación con las familias de nuestros alumnos es casi un arte, ¿sí? El arte de la asertividad, ¿sí? Y también del respeto a nivel emocional. A lo largo de los años, como directora y gestionando equipos de trabajo, de tantas, ¿no? Aconsejando a tantas docentes en estos y otros aspectos, aprendí y después de alguna manera lo pude como confirmar, ¿no? Con las formaciones en inteligencia emocional, con las formaciones en neurociencias y especialmente con la formación que hice, la diplomatura en la teoría del apego, que de alguna manera le puso como el moñito, ¿no? A toda esa experiencia que tuve como directora estos 20 años, en las que, muchas veces me encontraba aconsejando, ¿no? A las docentes, en ese momento que eran docentes de ciclo maternal y de nivel inicial, en las maneras, en las formas, ¿no? El tipo de expresiones que teníamos que utilizar al momento de escribirles una nota a las familias, a los padres, de alguna manera tratando de teñir, ¿no? El perfil de los docentes de lo que era mi institución en ese momento. Ya les digo, cuando después de estos años, ¿no? Como directivo y gestionando y demás, tuve la posibilidad, digamos, de acercarme a la teoría, vamos a decir, de toda esta práctica. Yo creo que las cosas de alguna manera tuvieron un porqué, ¿no? O sea, encontré la razón por la cual teníamos tan buen feedback, ¿no? De las familias y en general las relaciones fluían positivamente. Es como que le pude encontrar justamente el porqué, ¿no? Y hoy se los quiero transmitir. Todas estas vivencias desde la práctica diaria, ¿no? Como docente, como directivo, como profesora hoy en día que soy del secundario y de la universidad, poder transmitirles y en conjunto, ¿no? Con la teoría, ya les digo, desde la inteligencia emocional, desde la neurociencia y de la teoría del apego, ofrecerles estas estrategias que para mí van a enriquecer el camino de muchos de ustedes como formadores, porque son pasos que ya di, nada más y nada menos, sencillamente ya los di, ya los probé y demás por tantos años, y me parece que para aquel que esté empezando o tal vez esté viviendo una situación así un tanto preocupante o disruptiva, ¿no? Con alguna familia, sepa que tal vez estas estrategias las tiene a mano, puede recurrir a la cajita o a la valijita de herramientas que tanto me gusta llamar, ¿no? A la neurociencia. Me parece que es una valijita que la tenemos que tener ahí a disposición para abrirla en todas las situaciones que tienen que ver con nuestro rol como formadores. Vamos a llamar entonces a la neurociencia primero, ¿sí? Para que nos ayude, porque la realidad es que vamos a hablar de la comunicación con las familias, del cómo expresarnos, de qué expresar, ¿sí? Y de cómo cuidar el vínculo que tenemos con estas familias
siendo asertivos, ¿sí? Pudiendo decir las cosas que queremos decir, ¿sí? Pero al mismo tiempo con el único objetivo de cuidar el vínculo, ¿sí? Con el único objetivo, y es el mayor objetivo, de cuidar el vínculo que tenemos con nuestros alumnos primero y con nuestras familias, ¿sí? Para que estén tranquilas y para que nos confíen, ¿sí? A su tesoro más preciado, que son sus hijos. Bueno, llamemos a la neurociencia, esa valijita de herramientas, ¿sí? Que tanto nos ayuda. Vamos a pensar qué nos diría la neurociencia si, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo que nos sirva de ilustración, ¿no? Tenemos que escribirle una nota a una familia porque observamos que nuestro alumno, ya sea de ciclo maternal, nivel inicial, primaria, secundaria, y no así la universidad, que ya son casi adultos y se manejan en forma independiente, si tenemos que contarle a nuestra familia que tal vez el comportamiento o todo lo que tiene que ver con el área actitudinal estuvo bastante disruptiva en este último tiempo, ¿no? ¿Cómo hacer para que esa familia se predisponga a charlar y ayudar? ¿Sí? Bueno, primero hay que saber cómo funciona nuestro cerebro en esta situación. La realidad es que estas familias van a ser nuestros interlocutores, ¿no? Nosotros vamos a escribir una nota, vamos a escribir un mail, vamos a escribir un mensaje en la aplicación, ¿sí? Hablando de estos métodos obviamente nuevos y más ayornados en lo que tiene que ver con la comunicación con las familias. Y la idea es que lo primero que tenemos que pensar justamente es cómo va a ser la recepción de ese mensaje, ¿sí? Porque la recepción de ese mensaje nosotros lo pensamos, ¿no? Y pensamos que está destinado a mamá, a papá, ¿sí? A la persona que esté al cuidado de esa criatura, de ese adolescente, pero en realidad el mensaje, ¿saben quién lo recibe? Me da risa escribirlo así, pero me parece que lo va a ayudar a comprender la situación. El mensaje lo recibe la amígdala cerebral, ¿sí? Esa pequeña estructura que tenemos ahí en el cerebro, que no es las amígdalas que tenemos acá, sino la amígdala cerebral, que ya es como de público conocimiento y que es una especialista, es súper sensible y es especialista en el enojo, ¿sí? En enojarse rápidamente, ¿sí? Y genera, ¿no? Toda una situación de catarata de cortisol en el cuerpo que hace que muchas veces, el cuerpo queda como tomado por completo y no da lugar a la reflexión, no da lugar a la apertura, ¿sí? No da lugar a la flexibilidad por nada del mundo. Así que hay que cuidar mucho, pero mucho, las palabras que utilicemos, porque esa va a ser la puerta de entrada a la reflexión, porque lo más probable que este sea un primer mensaje y que después nos encontremos en persona para charlar, ¿sí? Que eso ya será para otro vivo, ¿sí? El momento de la entrevista con los padres, el momento de la charla, de la reflexión face to face, ¿sí? Ahora sencillamente hoy nos vamos a dedicar a este mensaje previo a la charla, que justamente va a servir de disparador, ¿sí? Si lo hacemos bien, para que esa familia se acerque predispuesta y demás. Entonces, a prestar atención a que esa amígdala cerebral no se dispare. ¿Y cómo hacemos para que no se dispare? Sencillamente apelando, ¿sí? A estrategias de inteligencia emocional, ¿sí? Ahí llamamos a la inteligencia emocional, le decimos, vení a ayudarnos. Fue la neurociencia la que nos dijo que la amígdala se dispara en estas situaciones en las que siente tal vez, no sé, que la están atacando. ¿Sí? Si nosotros usamos palabras un tanto rígidas, un tanto, vamos a decir, no sé, increpantes, ¿sí? Lo más probable es que esa amígdala reaccione y haga justamente, y lleve a cabo, mejor dicho, su especialidad, ¿sí? Y su especialidad tiene que ver con 3 reacciones. Una, se puede frizar, congelarse, no saber qué hacer, no saber qué decir y demás. Otra, escaparse. Es decir, chao, me voy, no me voy a encontrar con vos seño, con vos profe, voy a tratar de evadir la situación y demás. Y la otra, que es la más riesgosa, es la de atacar, ¿sí? Es la que cuando siente que está siendo atacada, ¿sí? Genere justamente la misma reacción. Y esa mamá o ese papá, en lugar de habilitar la puerta a la comunicación, ataque, ¿sí? Son las 3 respuestas básicas cuando el cortisol nos inunda por completo, ¿sí? Son esas 3. No va a haber otras, no busquen porque no va a haber otras, ¿sí? Va a haber quien se frise, se quede congelado, quien se escape, ¿sí? Y quien ataque. Y esto data de cuando allá éramos los primeros habitantes, ¿sí? Del planeta Tierra,
bueno, en esa situación tal vez tenían que escapar de un león que los atacaba o de algún peligro, ¿sí? O escapar de una tormenta que también les generaba miedo y les generaba cortisol. Bueno, la culpable de todo eso es la amígdala cerebral, que cuando detecta un peligro reacciona de esta manera. Entonces, nosotros como formadores y como docentes que tenemos la posibilidad de llevar a cabo y de aplicar otras herramientas y otras estrategias, bueno, en lugar de recurrir a estrategias que generen, ¿sí?, una sensación de ataque, ¿sí?, de increpar, de acusar y demás, no, vayamos a las estrategias de la inteligencia emocional. Y ahí llamamos a la inteligencia emocional para que nos venga a ayudar, ¿sí? Las estrategias de inteligencia emocional son súper fáciles de llevar a cabo, pero a algunas personas les cuesta mucho, ¿sí? Las estrategias de inteligencia emocional son las siguientes: ser amorosos, ser respetuosos, ser empáticos y saber elegir las palabras, justamente para demostrar todas estas características que les estoy diciendo, ¿sí? Saber elegir las frases para que nuestro interlocutor, y en especial esa amígdala cerebral, habilite a la charla, ¿sí? Tenga ganas de venir a hablar con nosotros, de escucharnos y en especial de leernos en esa nota que le estamos escribiendo. Y esto pasa, ya les digo, indistinto si estamos trabajando con niños de nivel inicial, de maternal, de primaria, de secundario. Uno tiene que pensar objetivamente que no está vinculando con ese ser humano, con esa mamá o con ese papá, ¿sí? Estamos vinculando directamente con esa amígdala cerebral, ¿sí? Entonces, para que ella nos habilite, ¿sí?, y se sienta flexible y gustosa de escucharnos, vamos con estas estrategias de inteligencia emocional, ¿sí? Y nos alejamos de todo lo que tiene que ver con el ataque, ¿sí?, con el increpar, con el culpar o con el señalar con el dedo, ¿sí? Eso lo dejamos, lo guardamos en una cajita, algo añejo, prácticas totalmente antiguas que ya no se asocian a lo que tiene que ver con la educación, ¿sí? O al menos eso debería ser, de alguna manera. Bueno, entonces, a ver, ¿qué anotaciones me hice acá para regalarles? Es tal cual, no generar cortisol. No quiero olvidarme de nada porque justamente me parece que es todo tan enriquecedor para estas situaciones. Bueno, si actuamos de esta manera, ¿sí?, si somos realmente amorosos, ¿sí?, para que justamente la recepción sea positiva, o para lograr esto, mejor dicho, las palabras tienen que ser realmente muy amorosas y realmente muy respetuosas, ¿sí? Siempre pensando que el que está del otro lado también tal vez esté viviendo una tormenta, ¿sí? Esté pasando por una, como dicen los adolescentes. Entonces, tener en cuenta que todo lo que esté pasando en esa familia, ¿sí?, con esa mamá o ese papá, puede también estar generando esto que está pasando con nuestro alumno, ¿sí? Y es ahí cuando la empatía se pone en funcionamiento, porque si pensamos que tal vez están pasando por un problema, hay alguna situación familiar disruptiva que esté haciendo que nuestro alumno tenga estas consecuencias a nivel actitudinal, bueno, lo más probable, ¿sí?, que nuestra empatía se ponga en funcionamiento y todas las palabras que salgan de nuestra boca sean justamente amorosas, ¿sí?, respetuosas y sumamente empáticas. Bien, les voy a dar un ejemplo, porque me parece que siempre que leemos, ¿sí?, un ejemplo o nos acercamos a algo que ilustre el concepto, es mucho más fácil. Vamos a un ejemplo de nivel inicial o de primaria, ¿sí? Tenemos el caso de tal vez un alumno o una alumna con situaciones muy disruptivas en el aula, tal vez no podemos llevar a cabo, el objetivo de dar la clase, o tal vez está molestando, siendo muy disruptivo con sus propios compañeros, o tal vez llega también a agredirlos o a agredirnos, ¿sí? Y esto se da no como una eventualidad, sino es algo que se viene dando así regularmente, lo venimos observando y demás. Bueno, tal vez sea momento de indagar qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es lo que está pasando ahí, intrafamilia. Y necesitemos de la ayuda, ¿sí?, de papá o de mamá. Bueno, un ejemplo bonito sería este que les voy a contar. ¿Sí? Querida familia, nos gustaría conversar con ustedes acerca de plin, 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 ¿sí? En este último tiempo observamos que
plin, 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 porque la idea es no dejar de ser asertivos, ¿no? La idea es que seamos objetivos y contemos la verdad con las mejores palabras y las mejores expresiones, ¿sí? Por otro lado, sabemos que está atravesando tal o cual situación cuando nos referimos a nuestro alumno. Suponemos que, ¿sí? Son frases que son cercanas. Nos imaginamos que, ¿sí? Nos gustaría charlar con ustedes para comentarles en qué aspectos lo podemos ayudar como institución educativa o como docentes, como formadores, y a su vez comentarles cómo ustedes nos pueden ayudar desde casa, ¿sí? Yo siento que cuando escribimos notas como esta, mensajes como estos, estamos teniendo en cuenta esta situación de acercamiento, ¿sí? La realidad es que para que dos partes se encuentren, ¿sí? De manera flexible y amistosa, todos tienen que dar un poquito de sí. Tiene que haber un 50 y un 50. Si no nos podemos quedar en una postura totalmente distante, ¿sí? Y de cero entrega. Siempre tiene que haber un 50 y un 50 para que las partes se acerquen, ¿sí? Y ahora les voy a leer un ejemplo de una nota, y para esto vamos a poner anteojos porque si no, no voy a leer nada. Un ejemplo de secundaria, para que tengan a mano. Hola familia, me comunico con ustedes en esta oportunidad para contarles que hoy, junto con el preceptor, hemos decidido que, plin, 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 tengo una charla para hacer evidente una situación que, si bien se ha repetido durante el primer cuatrimestre, hoy cobró más importancia, como lo es tal vez la falta de respeto, la falta de empatía por su profe. Otra frase puede ser: en reiteradas oportunidades tenemos que llamarle o pedirle que por favor escuche, que no charle, bueno, que continúe con sus tareas, que no diga malas palabras. Y acá viene esta situación de acercamiento, ¿no? Este 50 que yo tengo que demostrar en esta primera nota escrita, en este primer mensaje escrito, ¿sí? Para que esa amígdala no reaccione. Sé que estoy trabajando con adolescentes que están atravesando un periodo de transgresión, ¿sí? Pero es muy difícil dar la clase en esta realidad. Los molesto para pedirles ayuda, ¿sí? Que durante el fin de charlen con mi alumno sobre la toma de decisiones, porque tal vez a veces por pertenecer al grupo de pares de cercanía está cometiendo errores que atentan contra él, contra su proceso de aprendizaje y de su formación como persona, ¿sí? Vamos a poner un nombre cualquiera. Vamos a pensar que es Marcos, mi hijo. Marcos le podrá contar que soy una profe que está continuamente pensando en situaciones creativas, ¿sí? De juegos para que la pasen bien, que se entretengan, que aprendan. Así que estoy segura que con la ayuda de ustedes, su familia, vamos a poder acompañar positivamente esta adolescencia que lo atraviesa. Vieron que en esta nota yo estoy acercando posiciones, ¿sí? Estoy también dando por sentado que en parte sé cuáles son los motivos, ¿no? Y todo tiñe, o sea, toda esta descripción que yo hago en esta nota, que después termina justamente invitándolos a conversar personalmente, habla de una persona que está manifestando su cercanía, ¿sí? Que está dispuesta a colaborar, digamos, para que estas dos partes se encuentren positivamente, ¿sí? La realidad es que muchas veces sucede todo lo contrario y que tal vez se pide mucho, ¿no? Desde lo que hacemos es tal vez expresarnos de una manera tal que el padre o la madre o la familia, aquellos que estén a cargo, no sienten que de este lado haya un entendimiento, ¿no? Sino tal vez un dedo que juzga, un dedo que pone todo el peso sobre, ¿sí? Pero ya les digo, en esa situación, si nos expresamos de esa manera, lo más probable que la que termine reaccionando sea la amígdala cerebral, ¿sí? Y no justamente la parte frontal de nuestro cerebro, que es el que analiza, que es el que reflexiona, ¿sí? Que es el que toma buenas decisiones. Entonces, no vayamos por la amígdala, ¿sí? No hagamos que esa amígdala reaccione. Tratemos de teñir nuestras palabras de justamente palabras amorosas, respetuosas, ¿sí? De entendimiento y de empatía, para que del otro lado, ¿sí? Esa zona del cerebro se relaje. No piense que hay ninguna situación de cortisol y de ataque y no tenga por qué salir huyendo, ni frizarse, ¿sí? Ni atacar
ni devolver justamente con la misma moneda, y por el contrario se predisponga a ayudar, se predisponga a venir a charlar y se predisponga justamente a trabajar en equipo como es lo que tiene que suceder cada vez que estamos hablando de formación, ¿sí? De educación y de una institución educativa. La realidad es que tengo para contarles que de estas notas de nivel inicial y de primaria escribí 500 en la vida, y siempre el factor común o el hilo conductor fue que del otro lado encontramos una buena recepción, ¿sí? Tal vez cuando se filtraba alguna nota, porque yo como directora no llegaba a auditarlo, o bueno, pasaba, que la nota tal vez era más, ¿no? Con el dedito juzgador, la recepción de las familias no era la misma, ¿sí? Y tal vez teníamos que volver por sobre el camino para tomar buenas decisiones como docentes al momento de comunicarnos, ¿sí? Ni que hablar cuando tenemos una charla formal ahí face to face de manera presencial. Eso ya les digo, para los que se unieron después lo vamos a trabajar, si Dios quiere, en los próximos vivos, porque obviamente no tiene desperdicio. Y también tengo para contarles que las notas, en especial esta que les leí sobre el nivel secundario, también tuvieron súper buenas, ¿sí? Respuestas de los padres, porque ya les digo, cuando las familias encuentran en nuestra forma de expresar esta sensación de empatía, ¿sí? De estar siendo amorosos, de estar entendiendo situaciones, porque también nosotros las pasamos en casa, ni que hablarlas que somos profesoras o docentes, que somos mamás y que sabemos de qué se trata la crianza, estamos ahí como en esa situación, así que nos es tal vez a veces más fácil es ponernos más fácil ponernos, ¿no? En el lugar del otro. A veces sí, a veces no, como todo, ¿no? Depende de la capacidad de cada uno. La realidad es que siempre que nos manejamos así, del otro lado va a haber una buena respuesta, ¿sí? Va a haber un buen feedback, va a haber mucha mejor predisposición, ¿sí? Para todo lo que querramos plantear. Bueno, una síntesis para este tema que me gustaría dejarles, una linda reflexión, y que tiene que ver con algo que tal vez lo ilustre de una manera que tal vez rara, ¿no? Porque bueno, me pareció un lindo ejemplo, ¿no? Que cuando nos queremos encontrar con alguien que está del otro lado de la calle, ¿no? En la vereda de enfrente, bueno, es más rápido si cada uno da un pasito, ¿no? Nos vamos a encontrar más rápido si tal vez el que está enfrente da 2 o 3 pasitos, y si nosotros que estamos en la vereda justamente opuesta también damos 2 o 3 pasitos. Yo creo que esto de la comunicación con los padres tendríamos que vivirlo así, de esa manera, que si nosotros como formadores damos 2 o 3 pasitos, ¿sí? Con el afán de encontrarnos y de encontrarnos más rápido con ese que tenemos enfrente, y si ellos también, ¿no? Dan esos 2 o 3 pasitos, lo más probable es que nos encontremos más rápidamente, ¿sí? De una manera mucho más amorosa y sea mucho más fácil. ¿Qué pasa cuando no sucede? ¿Qué pasa cuando el que está de la vereda de enfrente ve que justamente nosotros nos mantenemos ahí, ¿sí? Como nada, duros, sin querer como demostrar cierta flexibilidad, sin dar 2 o 3 pasitos, y lo más probable es que del otro lado también como que lo vivan desganados, ¿sí? Y no quieran justamente dar sus 2 o 3 pasitos, que sería el 50 y 50 de cada lado, ¿sí? Para encontrar justamente estas posiciones, que muchas veces cuando uno ve estas situaciones con el diario del lunes, ¿sí? Porque en general cuando después de esta nota nos encontramos en forma presencial, y ahí, ¿sí? Nos damos cuenta que la realidad es que la empatía era la que tenía que ganar, ¿sí? Que la empatía era la que justamente tenía que estimularnos a dar estos pasos de cercanía, ya sea cuando nos expresamos, ¿sí? Cuando contamos, cuando tratamos de manifestarle a través de una nota a los padres qué es lo que está pasando. Vale la pena siempre empezar por ser empáticos, ¿sí? Por darle la derecha a la situación de que lo más probable es que algo esté pasando para que nuestro niño, nuestro alumno y nuestro adolescente esté pasando por la situación que esté pasando, y tal vez se manifieste así de manera disruptiva. Así que bueno, con el diario del lunes y después de tanto camino recorrido, lo que puedo decirles es que en general
no hay que agotar el recurso, ¿sí? Hay que apelar justamente a estas estrategias de inteligencia emocional y antes que nada pensar, ¿sí?, que hay algo que está pasando, que seguramente hay algo, alguna tristecita que anda por ahí escondida por la cual nuestro alumno está así. Y si lo pensamos de esta manera, lo más probable es que lo primero que nos salga es el corazón, ¿sí? El corazón, las ganas de acercarnos, las ganas de ayudarnos, de ayudarlos en especial. Y yo creo que de esa manera vamos a obtener lo mismo del otro lado, ¿sí? O sea, la moneda va a volver de la misma manera, ¿sí? Así que bueno, esa era la reflexión de hoy con respecto a la comunicación a los padres. Así que bueno, si les parece, les digo chau, hasta la próxima. Nos encontramos el viernes que viene a las 12 por acá por Mirada Honesta. Un beso grande. Gracias.